La fuente de vida con nuestro pastor Alberto Martínez. Establece toda la creación a base de principios, principios absolutos, principios de creación, principios que no cambian para que todo opere correctamente. Hay principios en la creación, los vas a encontrar en la Biblia, principios que si tomas en cuenta y los sigues, te garantizan un resultado. Un principio muy común que vemos en la Biblia y que lo has practicado es el principio de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre cosechar, eso también segará. Si siembro una semilla de manzanas, me va a salir un árbol de manzanas. Ok, ese es un principio, es una ley que no cambia. Y Dios establece la creación a base de principios. Y me quedaba meditando en este tema y quiero tomar parte para llegar o para profundizar en la vida que está en Dios. El tema se llama la fuente de vida. Dios es un Dios eterno, ¿ok? No tiene arriba, abajo, izquierda, derecha. No tiene límites, no hay dimensiones. Él es la eternidad. Y toma una porción de esa eternidad y le da tiempo y espacio, que es lo que encuentras en el primer libro cuando abres la Biblia. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos el principio de este espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También vemos el fin de este espacio. Puedes voltear al final de tu Biblia y ahí va a estar el libro de Revelaciones, porque Dios es bueno, nos da a conocer el fin. Sabes, Jesús también se dirige a esta pregunta. Sus discípulos le preguntan: oye, ¿cuándo es el fin? Para así, si es mañana, pues me arrepiento hoy y pues todos bien, ¿no? Nos vamos todos juntos en caravana. Jesús les contestó: bueno, cuando el mensaje del reino se predique en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios establece principios y toma una porción de esta eternidad y le da un principio y le da un fin. Y todo lo creado dentro de este espacio tiene un principio y tiene un fin. Todo lo tangible tiene un principio y tiene un fin. Puedes ver lo que se ha descubierto, el espacio, no detectan un principio, un fin, límites. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán. Hay un principio y un fin para todo lo creado. Los animales, las flores, árboles pueden durar 200 años, está bien, pero llega un punto donde viene su fin. Todo lo creado dentro de este espacio tiene un principio y tiene un fin. Los océanos, a lo mejor tú nada más vas a la orillita, ves el principio, no te vas aquí a Galveston. No alcanzas a ver el fin, pero tiene un fin. Ves en los primeros versículos de Génesis cómo pone límites a las aguas. Vemos que le pone límites, que le pone un inicio, le pone un fin. Todo en la tierra, plantas, árboles, animales, lo tangible, tiene una fecha de caducidad, de expiración. Todo tiene un inicio y todo tiene un fin, exactamente. La misma Biblia dice: Dios, yo soy el principio y el fin, porque Dios es eterno.
Pero dentro de este espacio que se tomó, Él es el principio y el fin. Será lo primero que vio este espacio, será lo último. Él es el principio y el fin. Dios crea el inicio, como también crea el final. Y lo presenta como muerte. Nuevamente estamos viendo la fuente de vida. Pero quiero que veamos lo que era la muerte. La muerte, sabes, es creación de Dios. Muchas veces relacionamos la muerte con lo oculto. Es del diablo. Pero la muerte, sabes, que es creación de Dios. Todo lo creado dentro de este espacio es creado con un propósito. Todo es creado por Dios. Y así como Dios es el inicio, también es el fin. Y vemos que se presenta el fin de muchas cosas como muerte. Ahora, la muerte también tenía un principio y un fin, también tenía límites. La muerte estaba inactiva mientras hubiera vida. En el inicio vemos que Dios pone límites a todo. Dice que la tierra estaba desordenada, pero empieza a poner límites. La muerte estaba inactiva. Mientras hubiera vida, así como el mar tiene sus límites, así como el mar tiene su inicio, así también la muerte. Tenía un principio y tenía un final. Estaba inactiva mientras hubiera vida. Pero cuando no hubiera vida, la muerte empezaba un proceso de descomposición de un cuerpo y termina regresando lo tangible al polvo. ¿Qué es lo que dice? Del polvo fuiste tomado, al polvo regresarás. Entonces tenía un límite, y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. Tenía un límite. Fue creada por Dios. Dentro de este espacio, Dios es el principio, es el fin. Y vemos que el fin o es presentado no como muerte, pero tenía un límite. Mientras hubiera vida, la muerte no tenía poder. Tenía un límite. La muerte iniciaba el proceso al momento que ya no había vida y terminaba cuando el cuerpo pues ya no quedaba nada. Pero ese es el proceso de muerte. Tomamos el ejemplo de una semilla. Mientras yo tengo una semilla en mi mano, yo tengo el poder de establecer su inicio. La puedo traer aquí y la planto mañana, establezco un inicio. La puedo traer aquí en mi bolsa y plantarla dentro de 2 años, 3 años, 20 años. Pero en el momento que yo establezco un inicio, también le estoy estableciendo un fin. ¿Por qué? Porque la planta no es eterna. Cuando yo pongo o cuando los medios se dan, cuando la planto, en el momento que yo la planto, yo le estoy dando un inicio. En el momento que le doy un inicio, yo también le estoy determinando un fin, porque nada es eterno. No le estoy deseando que se muera, no le estoy deseando ese fin, ¿no? Porque quiero que me dé limones, porque quiero que me dé manzanas. Pero en el momento que yo la siembro, estoy también determinando un fin. En otras palabras, dentro de esa semilla está el inicio y está el fin. Dentro de la semilla están las dos cosas, está un inicio y está un fin. Ahora, cuando yo la siembro, establezco su inicio. Pero mientras yo siga los principios que la mantienen con vida, la muerte no tiene poder.
Mientras yo siga los principios, ¿no? De que le eche agua, de que le dé sol, todos los principios para que dé fruto. Mientras yo lo siga, la planta puede tener una larga vida dando fruto. La planta puede tener una larga vida produciendo, multiplicándose, aunque haya un fin latente en esa planta. Puede tener una larga vida, aunque la muerte esté en la planta. La muerte no tiene poder mientras se sigan los principios. En el momento que se violenta un principio, entonces la muerte se activa. Ahora, uno de los principios que vamos a ver en este día o en esta tarde es que todo lo creado es creado con una fuente de vida. Y es aquí donde nos vamos a enfocar. Todo lo creado es creado con una fuente de vida. Génesis 1:20 dice: entonces dijo Dios, produzcan. Palabra importante: produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra y la bóveda del cielo. Ahora, la palabra clave es producir. Es interesante porque habla de engendrar, de crear, de originar, de motivar, de proporcionar, crear, sustentar. Todas estas palabras son sinónimos de producir. Aquí dice rebosen. No es que vendía rebozos, no, sino le está diciendo produzcan. Ahora, en la fuente se crea un suministro. O sea, todo lo de la fuente tiene todo para suministrar a lo que está sustentando. La fuente crea, o Dios crea en la fuente un suministro, y en lo sustentado por la fuente crea una necesidad de una fuente. O sea, los conecta. Todo lo que Dios crea, lo crea para que tenga una fuente, a source of life, una fuente de vida. Y aquí es interesante porque se dirige a las aguas y les dice: produzcan seres vivientes. Y aunque en el versículo que sigue él dijo: y Dios los creó, estableció a las aguas como la fuente de los peces. Creó en las aguas un suministro y en los peces una necesidad de una fuente. Entonces no miras a un pez saliendo del agua porque necesita algo, sino que todo lo que necesita lo encuentra en su fuente. Y la fuente tiene la capacidad de proveer todo lo que sustenta. Dice: produzcan las aguas seres vivientes, seres con vida. Aunque Dios las creó, establece a los mares o a las aguas como la fuente de vida para los animales marítimos, para los peces. Todo, repite conmigo, todo. Cuando es todo, es todo. Todo lo que necesita un pez, ¿dónde lo va a encontrar? El agua es establecida como la fuente del pez. En el agua hay un suministro de que todo lo que necesita el pez lo va a encontrar en el agua. En el pez hay una necesidad de una fuente. Por eso se queda ahí. Por eso se queda en el mar. Cuando lo sacas ahí con tu caña, ¿qué es lo que quiere hacer? Regresarse. No hay algo que el pez necesite que lo encuentre dentro de su fuente. De hecho, ¿qué pasa cuando sacas a un pez? ¿A cuánto les gusta pescar?
Bueno, ¿cuántos han pescado algo? Cuando sacas un pez del agua, ¿qué es lo que pasa? Se muere. No lo tienes que matar, solito. Ahí déjalo. Ayer miraba un documental del lugar habitado más frío de la tierra. No sé a cuántos grados estaba, pero era el lugar habitado más frío de la tierra. Solamente había, creo que 500 habitantes en la ciudad. Pero me llamaba la atención porque seguían esta familia en su rutina diaria y iban a pescar. Hacían un agujero ahí en un lago y metían como una red y ahí dejaban la red. Después regresaban a checar si había algo, lo sacaban. Lo que se me hacía interesante es que dice, por la temperatura, al momento de sacar al pez, solamente le tomaba algunos segundos al pez morir por ser expuesto, ¿no? Aunque estaba debajo del agua y estaba hecho hielo, decía, solamente no hay que ni agitarlos. Unos segundos fuera de su ambiente, el pez se muere. Así de frío estaba. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito y crea fuentes que sustenten la vida, que produzcan vida. Los peces todo lo que necesitan lo encuentran dentro de su fuente. Crea en la fuente un suministro y crea en lo sustentado por la fuente una necesidad de una fuente. Vemos en los siguientes versículos que ya que los pececitos están creados, ahora se dirige a la tierra y le da la misma instrucción: produzcan animales terrestres. Ahora todo lo que necesita, no es el mismo modelo de creación, todo lo que necesita lo va a encontrar arriba, ¿no? Sobre la tierra. Se dirige nuevamente a la tierra y les dice: produzca vegetación, árboles, plantas que sean según su género. Entonces vemos que la fuente de las plantas es la tierra. Mientras la mantengas conectada a la macetita, mientras la mantengas conectada a la fuente, la planta seguirá con vida. En el momento que tú la sacas, ¿qué es lo que pasa? Empieza a morir. Ahora, todo esto es interesante porque vemos un modelo de creación. No nada más lo estaba diciendo porque si hay un modelo de creación, todo lo creado es creado con una fuente de vida. Una fuente que dé vida, que produzca la vida, que impulse, que sustente la vida. Bueno, sí, hermano pastor, pero ¿eso en qué me ayuda a mí? Cuando llegamos a la creación del ser humano, hay una palabra a la que vas a querer prestar atención: Génesis 1:26. Nuevamente tenemos un modelo de creación que Dios está usando. Crea fuentes. Se dirige a las fuentes, le dice a los mares, le dice a la tierra: produzca. Y crea un suministro en las fuentes y crea una necesidad en todo lo que es sustentado por las fuentes. Ok, Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos. Con esa palabra es suficiente. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra clave: hagamos. Repite conmigo: hagamos. El modelo de creación que vimos es que Dios habla a las fuentes para que produzcan vida. Se dirige a los mares, se dirige a la tierra para que produzcan vida. Crea fuentes para que sustenten la vida, para que todo lo que necesiten lo encuentren dentro de esa fuente. Crea un suministro.
Ok. A la hora de crear al ser humano, Dios no se dirige a las aguas, Dios no se dirige al mar, Dios no le habla a la tierra, Dios no le habla al trabajo, Dios no le habla al ser humano, sino que Dios dice, hagamos. Ese hagamos es poderoso, porque es el mismo Dios el que está creando todo. Es el mismo Dios que con el poder de su palabra está creando todo y dice, hagamos. Esto quiere decir que se está haciendo la fuente de vida del ser humano. No le habló a los mares, no le habló a la tierra, no le habló al trabajo, no le habló al mismo ser humano, sino que dice, hagamos al ser humano, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos hace a Dios la fuente de vida del ser humano. La fuente es encargada de producir, la fuente es encargada de dar, de suministrar, de crear, de originar, de darle todo lo necesario para impulsar la vida. La fuente sustenta, la fuente alimenta, la fuente mantiene. Y este es el modelo. La fuente es diseñada para sostener la vida que produce. Una vez más, la fuente es diseñada para sostener la vida que produce. Fuentes que dieran vida y que sostuvieran la vida. La fuente tiene la capacidad de sostener y proveer, de sostener y proveer todos los aspectos de la vida que produce. Ok. Ese hagamos está poniendo a Dios como la fuente de vida del ser humano, lo está poniendo como esa fuente. Y no solo eso, sino dice que recibe sus características. Hagámoslo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Recibe una imagen, recibe una semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo muy particular de vida. Dice, y tengan dominio. Una vez más, y dice, y tengan dominio. Esto es muchas ocasiones no le prestamos atención. Porque empieza a hablar de animales y decimos, bueno, yo para qué quiero dominio de las aves, yo para qué quiero dominio de los peces. El Firulais ni me hace caso. Le digo, ven y se vamos para allá. Pero ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de recursos. Y tenga una vida de dominio. Es lo que le está diciendo, una vida con recursos, una vida con todo lo necesario, con propósito. Después de todo, Dios es la fuente de vida del ser humano. Y la fuente está diseñada para sustentar, para impulsar, para proveer todos los aspectos de vida. Todo lo que necesitas. Desde lo más básico hasta lo más profundo, puede ser sustentado. Desde lo más básico, protección, comida, sustento, puede ser provisto por la fuente. Salmos 36, 7 y 9, te lo tienes que memorizar, llevar, ponlo en el refri. Esto está buenísimo. Dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio, característica de la fuente. Todo ser humano halla refugio en las sombras de tus alas. Es característica de la fuente, hallar refugio.
Se sacian de la abundancia de tu casa, característica de la fuente. Les das de beber de tu río de deleites. Ahora yo decía, bueno, ¿esto qué significa? Está hablando de el río de bendición, que así es traducido al lenguaje actual. Les das de beber de tu río de bendiciones, característica de la fuente. Encontrar refugio, encontrar sustento, encontrar todo lo que necesitas son características de la fuente. Y el versículo 9, el salmista lo recalca, porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. Son características de la fuente. Y es lo que está diciendo el salmista. El amor es característica de la fuente, que es Dios. Allá refugio. Regresamos a la planta. La fuente de una planta, ¿cuál es? La tierra. Pero también hay diferentes tipos de tierra. Hay tierras, ¿cuáles? Desérticas, secas, áridas. Hay tierras más suavecitas, cálidas. Y la calidad de vida de una planta no es lo mismo que tengas una planta y que la pongas en una tierra que es dura, a que la pongas en una tierra más suavecita. La calidad de vida de una planta está determinado por la calidad de la fuente en la que está conectado. La calidad de vida de una planta está determinada o es influenciada por la calidad de fuente a la que está conectado. Mientras la planta se mantenga conectada a la fuente, que es la tierra, puede tener frutos, puede tener una larga vida, florear, dar frutos, lo que tú quieras. Pero también la calidad de vida depende de la fuente donde está conectada. La muerte es una realidad en una planta, pero mientras siga los principios, puede tener una larga vida, puede seguir dando fruto. El permanecer conectado a la fuente puede tener vida. La muerte no tiene poder. Aunque vaya a morir en algún punto, no tiene poder. La muerte tiene su límite. Está aquí. Está plantada, está plantada. ¿Tiene agua? Tiene agua. ¿Está en el sol? Tiene el sol. Ok. Tiene su límite. En el momento que se violentan los principios, se le da poder a la muerte. Cuando la dejas sin agua, empieza este proceso. Y se mueren. En el momento que se violenta uno de los principios, se le da poder a la muerte. Cuando la arrancas de la tierra, no necesitas matarla. ¿Qué es lo que pasa? Se secan. ¿Qué es lo que le pasó a las flores que le diste el Día de las Madres? Están nada más, ¿no? Para un lado ahorita. El fin o la muerte se activa cuando se violenta un principio. Viene una muerte prematuro, haya o no haya dado frutos. Se violentó un principio. Y es aquí donde profundizamos en la vida de Dios. El ser humano fue creado con estos diseños. En el momento que se puso en la tierra, en el momento que se plantó, en el momento que Dios lo pone en la tierra, estableció un inicio. Puedes ver, ¿no?, en el primer versículo cómo Dios está hablando
Y en el segundo versículo, en el versículo 2, vemos que dice los orígenes de la creación. Algunos dicen que se está repitiendo lo mismo. Pero sabes, en el momento que Dios toma al hombre y le da un inicio, dentro de él ya estaba el fin latente. Ya había un fin. ¿Por qué? Porque todo lo creado dentro de este espacio tiene un principio y tiene un fin. Ya había un fin en él. No tenía poder, pero ya estaba ese fin en él. Estaba latente. El cuerpo tenía una fecha de expiración, y aunque la expiración estaba presente mientras el ser humano siguiera los principios, podía vivir una larga vida dando fruto. Se le dice fructifica y multiplica. Mientras se siguieran los principios, el ser humano podía vivir una larga vida dando fruto. Mientras permaneciera conectado a la fuente, podía vivir una vida de dominio, una vida larga, una vida dando frutos, una vida con los recursos necesarios. La muerte tenía sus límites. ¿Está conectado? Ok, no puedo hacer nada. Tenía sus límites de no intervenir hasta el fin de la vida. No tenía poder, aunque estaba en él, no había poder, aunque era parte del diseño. Tenía sus límites de que mientras hubiera vida, no se podía activar. No tenía poder. Este era el diseño original. Hasta la muerte tenía propósito. Era el diseño original, vivir una vida dando frutos, una vida de propósito, de influencia, una vida de dominio, con recursos. Pero la rebeldía del ser humano trajo muerte y destrucción. Trajo distorsión a los diseños. La rebeldía le dio poder a la muerte. El violentar un principio tan importante como el desconectarse de la fuente trajo muerte al ser humano. Activó esa muerte, le quitó los límites. Distorsionó los diseños. Y ahora el proceso de muerte que se vivía cuando ya no había vida, ahora lo empieza a vivir en vida. Diseños que se distorsionaron. Ahora el proceso de muerte, el proceso de descomposición, el hombre lo estaba viviendo en vida. Y empezaron las necesidades profundas. Empezaron las enfermedades, la mezcla de muerte espiritual con vida natural. Una mezcla de una muerte espiritual con una vida natural. Ahora, la calidad, y esto te lo tienes que grabar, la calidad de vida está determinado por la calidad de la fuente. Así como un pez, así como una planta al salir de su ambiente y de su fuente muere, así también el ser humano cuando es desconectado de la fuente empieza a morir. Empezar las necesidades profundas, el sentirse sin un propósito, el no sentirse amado, las enfermedades, todo esto que al final viene a destruir al ser humano, una descomposición que empieza en el interior. Todas estas enfermedades, como el cáncer, una descomposición de las células en el interior que se viene a expresar en el exterior. Hace algunas semanas hicimos un experimento con mi hijo Elías para la escuela, donde pusimos algunas flores blancas
Llegué a la casa y vi una flor blanca. Dije, la rosa de Guadalupe. Ah, no se crea. ¿Por qué se ríen? La ven, ¿verdad? Estaban haciendo un experimento. Pusieron 3 flores blancas, rosas, en 3 vasos diferentes. En cada uno de estos vasos le echaron agua y le echaron colorante, verde, azul y rojo. Y tenía que checarlo cada 24, 48, 72 horas. Las primeras 24 horas parecía que no hubo ningún cambio, la rosa estaba blanca todavía. Pero si checabas, porque tenía que ver todo, mirabas el tallo, dentro de la rosa se miraba como unas venas que habían cambiado de color, estaban oscuras. Y al siguiente día, los pétalos de la flor que era blanca, ahora estaban del color del agua. Una rosa que era blanca, ahora era azul, roja, verde. Entonces, la calidad de la fuente determina la calidad de la vida. ¿Por qué? En ese momento, su fuente de vida estaba de ese color y obtuvo lo que necesitaba de la fuente. Cuando Dios crea fuentes, crea suministros, y todo lo que es sustentado de la fuente crea una necesidad de tener una fuente. En el momento que cortaron esa rosa, la desconectaron de su fuente. Había una necesidad ¿de qué? De una fuente. En el momento que la ponen en el agua, acepta, aunque no es una fuente natural, la tomó como una fuente. Por eso no duró mucho, o no duran mucho. No era una fuente natural, pero la tomó y empezó a absorber. Entonces la calidad de vida está determinado por la calidad de fuente a la que estoy conectado. Los principios de creación crean fuentes, y en estas fuentes crean un suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que necesite, lo que esté dentro de esta fuente es provisto por la misma fuente, todo lo que necesita. Y también crea en todo lo que vive en esta fuente una necesidad de estar en una fuente. En el momento de ser arrancada esta flor de la tierra, había una necesidad de tener una fuente. Y aunque no era la fuente natural, empezó a absorber lo que podía y cambió de color. Cuando el ser humano se desconecta de su fuente, que era Dios, en el exterior a lo mejor no hubo mucho cambio. Puedes leer la historia de Adán. Salió del huerto de Edén y todavía vivió algunos años. A lo mejor no hubo mucho cambio, no se vio mucho cambio, pero en el interior ya había empezado este proceso. A lo mejor no hubo mucho cambio en el exterior, pero al desconectarse de su fuente empezó a morir desde el interior y empezó a afectar el alma y el cuerpo. Ahora el diseño está presente. Así como las fuentes crean un suministro, todo lo que habita en la fuente tiene una necesidad para sobrevivir de una fuente. Cuando el ser humano sale o se desconecta de su fuente, que era Dios, empieza a sustituir la necesidad de una fuente. Lo hemos visto. Personas, ¿no?, que su fuente es su trabajo. De ahí obtienen todo lo que necesitan. A mí me ha tocado ver, ¿no?, personas que están bien trabajando,
en el momento de retirarse, se descomponen o se deterioran rápido, porque hemos sustituido la fuente, que es Dios, por otras cosas. La calidad de vida es determinada por la fuente a la que estás conectado. Puedes ver las personas que tienen esa fuente de vida, ¿no?, que son las drogas. La calidad de vida es determinada por la fuente. Allí encuentran lo que necesitan. Hay una necesidad que es provista por una fuente no natural. Hemos sustituido la fuente que es Dios con tantas cosas: trabajo, personas, dinero, drogas, lo que tú quieras. Y como hay una necesidad de una fuente, empiezas a absorber todo lo que necesitas de eso a lo que estás conectado. Así como la flor empieza a cambiar de color, así cuando te conectas a una fuente que no es Dios, empiezas a recibir de allí. En Mateo 6:31 Jesús dice, hay una pequeña discusión entre sus discípulos, los mira preocupados, y el versículo 31 dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Cosas muy básicas, ¿no? Cosas que a lo mejor nos pueden preocupar. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a vivir? Dicen los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, nuevamente, y todas estas cosas serán añadidas. La instrucción es busquen la fuente, busquen el reino de Dios. Mirábamos la sesión pasada, Jesús viene, anunciando un evangelio. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les da esta instrucción: busquen el reino, busquen la fuente que es el reino. Dice: entonces todas estas cosas serán añadidas. La calidad de vida, nuevamente, porque te lo tienes que llevar, está determinado por la fuente a la cual estoy conectado. Si mi fuente es el trabajo, esa va a ser mi calidad de vida. No, pues esto me pagan. 1 más 1, esto es lo que tengo. Era la preocupación de los discípulos: ¿qué vamos a comer? Aunque ahorita yo me estoy preocupando por eso, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Se preocupaban por el sustento. Esta es una característica ¿de qué? De la fuente. Por eso les da la instrucción: busquen el reino, conéctate. Entonces todas estas cosas que necesitas son características de la fuente. Todas estas cosas serán añadidas. El diseño está presente, ¿sabes? Hay una necesidad en el ser humano de una fuente, de conectarse a algo. Hay una necesidad. La pregunta en esta tarde es: ¿a qué fuente estoy conectado? El motivo de estos mensajes nuevamente es para inquietar la comodidad, inquietar. ¿A qué fuente estoy conectado? La calidad de vida.
está determinada por la fuente a la que estoy conectado. El ser humano es diseñado para que su fuente fuera Dios. Todo lo que necesita lo va a encontrar dentro de su fuente. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie muera. Que es 1 Corintios 15:22 dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos volverán a vivir. Por medio de Cristo nos podemos conectar nuevamente a la fuente que es Dios, que es el Padre. ¿Sabes? Dato interesante, Padre no es una posición. Decimos, bueno, el hijo, la hija, el hijo, la madre, el padre. Padre no es una posición. Padre es una función. No es un título. No es un título. Cuando dices Padre, no es un título, sino es una función. ¿Sabes qué quiere decir? Fuente. Entonces, yo como padre, ¿a qué fuente estoy conectado? Porque lo que yo reciba, yo soy fuente para mis hijos. Yo soy fuente para los que están conmigo. ¿A qué fuente estoy conectado? De eso depende mi vida y ahora la de mis hijos. Ahora de las personas que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque esa calidad depende de la fuente. Dice también en Cristo todos volverán a vivir. La palabra que me gusta es que dice volverán. ¿Por qué dice volverán? Porque ya tenías la vida, pero quedó interrumpida por la muerte. Quedó interrumpida por el pecado del ser humano. Pero Cristo, cuando muere en esa cruz, le quita el poder a la muerte. Nuevamente le pone límites. Le dice, hazte para allá. Que mientras haya vida, no tienes poder. Cristo, cuando muere en esa cruz, le quita el poder a la muerte. Dice que la muerte es vencida. No hay para recalcar que la muerte tiene un propósito y es creada por Dios. Te fijas, ¿no? Que la Biblia dice que la muerte es vencida, mas no es eliminada. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios es Dios de principio y de fin. Hay un propósito. Pero mientras haya vida, la muerte tiene sus límites. En Cristo dice, todos volverán a vivir. En Cristo todos volverán a vivir. Ese volverán me llena de alegría, porque me habla de una vida que ya estaba, quedó interrumpida, pero dice, en Cristo volverán a vivir. Wow. De algo tienes que estar seguro, que en el momento de creer, en el momento de recibir a Cristo como tu Salvador, tus pecados son perdonados. En el momento de creer, en el momento de recibir a Cristo como tu Salvador, tus pecados son perdonados. ¿Para qué? Para conectarte nuevamente a esa fuente. Jesús pagó el precio que el pecado demandaba, un precio de muerte. El precio de nuestra paz, el precio de nuestra rebelión, el precio de nuestra sanidad. El pecado era lo que nos separaba de Dios. El pecado fue el que nos separó de la fuente. Pero si no hay pecado, ¿qué impide que nuevamente te conectes a esa fuente?
Por eso lo importante de la palabra arrepentimiento, que es regresar, volver a tu lugar, volver a la posición de altura. Junior, can you come and help me? La vida es una. Cuando creo, cuando recibo a Cristo como mi Salvador, cuando recibo esa obra redentora, me conecta o me da la posibilidad de conectarme a la vida eterna. El pecado es quitado, pero ¿qué impide que te conectes? La vida es una. Y es aquí donde te quiero inquietar, porque hay más, porque hay algo que está disponible, porque hemos recibido, sí, la verdad de que ahora soy hijo, pero ¿vives como hijo? Nos hemos conectado a tantas fuentes, tenemos tantas ideas. La buena noticia es que al momento de creer, de recibir, tu pecado es perdonado. Eso que impedía que te conectaras nuevamente es quitado. Apocalipsis 21:6 dice: ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio, y ahí también está. Él es el fin. Al que tenga sed, le daré de beber. ¿Cuánto cuesta? Dice: le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero tiene que haber una necesidad. El que tenga sed. Hay una necesidad en el ser humano por tener una fuente, y ha sustituido la fuente que es Dios por tantas cosas. Aquí dice: el que tenga sed, le daré gratuitamente del agua de la vida. Ya todo está hecho. Y te quiero dejar con Salmos 36:7, que es el que vimos. Es el que te tienes que llevar. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor, característica de la fuente. Todo ser humano, unos, los hebreos solamente, dice: todo ser humano haya refugio a las sombras de tus alas. Muchos hemos corrido a buscar otra fuente que nos dé refugio, sentirnos seguros. Te decía, cuando conectamos la vida y hablamos de la plenitud, creemos en recursos, no porque quisiéramos tener el dinero, sino porque lo que el dinero ofrece. Pensamos que tendremos paz. No, es que si tan solo junto esto más, ahora sí estoy tranquilo. Nos hemos acercado a otras fuentes para buscar un refugio. Pero aquí dice: Dios, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas, y se sacian de la abundancia de tu casa. Les das de beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de vida, y en tu luz podemos ver la luz.
La calidad de vida está determinada por la fuente a la cual estás conectado. Este versículo te lo tienes que llevar. Conéctate a la fuente que es el Padre. Padre no es un título, Padre es una posición. Y dice, todo el que creyó y le recibió tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios. Él es la fuente de vida, la fuente natural. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar conectado a la fuente, conectado al Padre. Dios como la fuente, ¿qué recibes? Recibes amor. Dios como la fuente, ¿qué recibes? Recibes refugio. Dios como la fuente, ¿qué recibes? Dice, recibes abundancia. Dios como la fuente, ¿qué recibes? Dice, deleites. Que en la traducción al lenguaje actual dice, con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Wow. Él es la fuente de vida. ¿Por qué no te pones de pie? Nos puedes visitar y seguir en nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos Casa de Reino. Te esperamos.